Buenos días a todos. Hoy cambiamos un poco el tema de los temas que veníamos hablando de inestabilidad y cambiamos a algo muy importante en la ortopedia que a veces uno no tiene como muy claro y es de dónde viene, ¿sí? Y es la historia de la cirugía de hombro. Por eso la doctora Daniela Sánchez va a hablar sobre este tema. Doctora Daniela, bienvenida. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Entonces, el título de la charla de hoy es la historia de la cirugía del hombro. Eh, Como objetivos me planteé estos básicamente que van a ser conocer los principales exponentes de la cirugía de hombro y sus contribuciones que dieron durante el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo enfocados en las lesiones del manguito rotador y la artroplastia de hombro. Entonces, empezando con la descripción de las lesiones del manguito rotador, que la primera vez que se encuentra publicado o al menos dibujado una lesión del manguito rotador fue al parecer en 1788, ya al final del siglo XVIII, por el doctor Munro. Aparece en el libro de la descripción de bursas del cuerpo humano, que es esta ilustración que les traigo aquí, en la que podemos ver lesión del supraespinoso, una lesión completa del supraespinoso. En 1834, el doctor John envía lo que pues, es una forma de carta al Medical Gazette de Londres, donde describe las lesiones que él encuentra en disecciones cadavéricas de más o menos 12 pacientes. Estos cadáveres llegaban, digamos, al consultorio del doctor, pues a la morgue del doctor, sacado por, digamos, robado de las tumbas. En este caso, él, después de analizar sus casos y la carta que le manda al Medical Gazette, describe distintos tipos de ruptura en las cuales describe probables rupturas traumáticas del subscapular, ruptura masiva y lesiones por artropatía del manguito rotador. Ya el doctor Malgain, hacia 1800, los primeros, la primera mitad de 1800, él va a empezar también a describir las lesiones del manguito rotador. Él es un profesor de cirugía en el Hospital de París. Lo interesante de él es que antes de haber descubierto los rayos X, él ya hace un tratado de manejo de las fracturas y las luxaciones, y hacia 1855 plantea las lesiones por avulsión del manguito rotador después de las luxaciones, como se ve en esta imagen, el supraespinoso avulsionado con la tuberosidad mayor. El doctor Edward Albert, también en la segunda mitad de 1800, empieza también a estudiar las lesiones periarticulares en el hombro. Él es un doctor de Checoslovaquia, es el jefe de cirugía en el Hospital de Viena, y interesante, el médico privado del emperador. Y en esta imagen ya vemos cómo él empieza a hablar de lo que en esa época se trataba como la bursitis subdeltoidea. Lo importante de este doctor es que también va a ser el mentor de varios de los cirujanos más adelante. El doctor Duplay, un cirujano francés, ya en 1872, describe la periartritis escapulohumeral. Describe también un cuadro clínico de dolor, rigidez y adherencias subacromiales que nos van a hacer pensar a nosotros en lo que es ahorita un hombro congelado, y lo define como una reacción inflamatoria crónica versus aguda. Y también plantea que el tratamiento inicial, el tratamiento principal de estas lesiones debe ser un tratamiento conservador con una terapia física. Sin embargo, también, digamos, en los casos refractarios, utilizaba la movilización bajo anestesia, en este caso, pues como cloroformo.
El doctor Josel es un anatomista que vive en Estrasburgo. Él ratifica en esta segunda mitad del siglo XIX, él ratifica los hallazgos encontrados por Malgaigne al principio del siglo, importante porque en esa época en la que Malgaigne escribió sus lesiones, los cirujanos pues todavía no tenían, digamos, la reputación de ellos no era muy buena y no se creían mucho lo que decían. Sin embargo, este doctor ratifica los hallazgos del doctor Malgaigne en 1884. Vuelve a hablar sobre las avulsiones del manguito rotador en pacientes con luxaciones del hombro, y en los dibujos que este doctor publica se puede ver también lesiones por artropatía y lesiones masivas de los manguitos rotadores. Entonces aquí en esta imagen vemos la lesión completa del manguito rotador y también cambios como por artropatía y cambios degenerativos en la tuberosidad mayor. También plantea que estos pacientes con lesiones masivas, los músculos de estos los músculos de estos tendones comprometidos se van a tender a retraer y estos músculos van a empezar a degenerarse, una atrofia grave. Aquí empezamos a hablar ya del proceso de las artroplastias. El doctor Gluck, un doctor rumano, hijo además de médicos de la familia real, quien estudió medicina en Alemania, en Leipzig y en Berlín. Fue además cirujano de guerra durante la guerra de los Balcanes. Interesante de él es que empezó a estudiar las artroplastias, es uno de los pioneros en las artroplastias, estudió tanto los materiales y decidió que los materiales que eran más compatibles con el ser humano iban a ser el hueso cadavérico y el marfil. Entonces de eso se trataban la mayoría de sus prótesis. Estudió también los distintos métodos de fijación para mejorar la osteointegración tanto con cemento o con yeso de París. También se plantea que fue uno de los pioneros en las prótesis modulares porque sus componentes de marfil eran intercambiables. La mayoría de los pacientes en los que él hizo su trabajo eran pacientes con tuberculosis articular, lo vemos. Sin embargo, este doctor no llegó a poder documentar los casos que hizo, por lo menos en humanos. Sin embargo, aquí en 1890 se ve la prótesis diseñada por él, la prótesis de hombro diseñada por él, que es básicamente en marfil con una copa y una cabeza, la copa insertada endomedular de marfil, al igual que la cabeza. Como les dije, no tenemos documentación del uso de esta artroplastia en humanos por este doctor. Sin embargo, él tenía para sus conferencias y para sus charlas un esqueleto de París, que era básicamente un esqueleto al cual le había reemplazado tanto el hombro como el codo, la rodilla, la muñeca, y era lo que, digamos, era lo que él mostraba. Sin embargo, pues esto ocurrió durante también la Segunda Guerra Mundial y se perdió en la Unión Soviética. Como les dije, de él no tenemos documentación de haber utilizado la prótesis de hombro, por lo menos en humanos. Por lo cual se le da como el ser el pionero de las prótesis de hombro al doctor Penn. Él fue un médico y cirujano francés. Él fue quien hizo la primera documentación del uso de esta prótesis en humanos. Su prótesis fue realizada en un hombre de 37 años con tuberculosis del húmero proximal. El paciente en ese momento estaba, digamos, la consulta estaba general muy comprometido. Se rehusó a que le hicieran una amputación de la extremidad, por lo cual el doctor Penn decidió intentar hacer la artroplastia. La hizo en una cirugía en 2 tiempos.
logrando después del segundo tiempo una mejoría del estado general del paciente, una disminución de la fiebre y además ganar arcos de movilidad. Sin embargo, al año empieza atrás con complicaciones relacionadas con la infección, con una fístula a nivel del codo y con secreción a través de la cicatriz quirúrgica. Finalmente, por complicaciones, pues es reintervenido y a los 2 años se retira la prótesis. La prótesis fue diseñada, no fue diseñada por el doctor Penn, sino por el doctor Michaels. El doctor Michaels era un dentista quien le ayudó a diseñar la prótesis al doctor Penn. Esta es la prótesis que está además exhibida en el Smithsonian, donde vemos que se componía de un cilindro de platino y a su parte distal tenía orificios para tornillos que pudiesen fijar la prótesis al hueso. En su parte proximal vemos como la cabeza que estaba realizada en caucho previamente bañado en parafina para que se endureciera y como con dos hendiduras y dos asas a 90 grados una de la otra, permitiendo su fijación tanto a la adenoides como a la diáfisis. Ya a principios de 1900, el doctor Clemens von Perthes, quien también es un médico alemán, empieza a hablar sobre la función de estabilización dinámica del manguito rotador, y él de forma rutinaria, y es la primera persona que de forma rutinaria documenta la reinserción del manguito rotador en sus pacientes con inestabilidad. En 1906 describe la reparación de la cápsula y del lágrima evolucionados de las adenoides, cosa que no estaba descrita tampoco antes de esta fecha. Y es también uno de los pioneros en los anclajes óseos. Vemos cómo diseñó usando unos clavos en forma de U y como un aro que acoplaba además la sutura, uno de los anclajes óseos con los que él reinsertaba el manguito rotador. Ya pasándonos a Estados Unidos, encontramos al doctor Codman. El doctor Codman va a ser uno de los mayores exponentes de la cirugía de hombro, como vamos a ver más adelante. Nacido en Boston y estudió medicina en la Universidad de Harvard, además de las contribuciones que hizo a la cirugía de hombro. Vimos que hizo contribuciones importantes a la cirugía de tumores sin anestesia. Fue de los primeros en llevar, junto con su compañero, el récord anestésico. Y hizo contribuciones en diferentes áreas de la medicina. Aquí les voy a mostrar las contribuciones que hizo específicamente en el área de cirugía de hombro en 1906. Este médico, parte de su entrenamiento del pregrado, se fue a Europa a hacer como rotaciones con los doctores, sobre todo en Alemania y en Francia, donde conoció al doctor Albert y fue de él quien aprendió todo esto de la bursitis deltoidea, trayéndose el término hasta Estados Unidos y empezando a diagnosticar sus pacientes con dolores crónicos del hombro con esta patología. También en 1908 describe el tratamiento de las rupturas parciales del manguito rotador, un tratamiento médico haciendo manipulación del hombro y una inmovilización como la vemos en esta imagen, elevándolo y en abducción. Describe en la foto también que pues esto era la forma como él los inmovilizaba y que no entendía muy bien cómo esto se iba a acoplar en las mujeres, sobre todo con pues los trajes que utilizaban en la época. Hizo estudios de biomecánica y de anatomía, sobre todo, pues todos conocemos la paradoja de Codman. Y en 1911 es uno de los pioneros también aquí pues en América en describir la reparación del manguito rotador. Más de sus contribuciones a la cirugía ortopédica, describe distintas etiologías de las rupturas del supraespinoso, una etiología de trauma, calcificaciones, etiología degenerativa o una etiología que él describe como por desgaste.
En 1934, después de 6 años de estar trabajando en su libro, publica el libro sobre patología periarticular, en la cual además como acopla todo su estudio, todo lo que él aprendió en Europa en sus rotaciones. Y también para este año publica la clasificación de las fracturas de húmero proximal. Vemos que es la clasificación en la cual se basa el doctor más adelante para proponer su clasificación. Él pues, desglosa el húmero proximal también en cuatro partes, por así decirlo: la cabeza, la tuberosidad mayor, tuberosidad menor y la diáfisis, y muestra los distintos patrones de fractura que se pueden presentar, incluida la avulsión del manguito rotador. Pero como les dije, él no solo contribuyó al área como de la ortopedia, sino en varias áreas de la medicina. Esta caricatura es interesante. El doctor estaba muy involucrado en lo que pues más adelante se llamó como la calidad en la atención de la medicina. Cuando él trabajó inicialmente en el hospital en Harvard, sin embargo, de ahí salió, digamos, peleando con muchas de las personas por este mismo proceso de calidad con los cuales él inicialmente no estaba de acuerdo. En 1915, él lideraba una discusión sobre eficiencia hospitalaria, y en el cierre de la discusión, su cierre de la discusión fue basado en esta caricatura que él trae, en la cual vemos cómo él hace una crítica como al sistema de salud de la época. Aquí el avestruz va a representar lo que eran los pacientes. Vemos que el avestruz tiene pues la cabeza metida en la tierra y está sacando huevos de oro, refiriéndose a que el paciente no es consciente de todo lo que pasa como alrededor de su atención. Digamos, las faculties de Harvard están representadas en esta esquina, y vemos cómo ellos están recibiendo todos los huevos de oro que el avestruz nos está enviando sin darse cuenta. Y esto como haciendo alusión a que están utilizando los productos del paciente como a espaldas del paciente. En esta siguiente parte de la imagen representa lo que sería la junta directiva del hospital de Harvard, y ellos preguntándose qué pasaría si los pacientes supieran todo lo que les estamos haciendo a las espaldas, y que si él supiera como todo el proceso, aún nos estaría mandando los huevos. Y finalmente, aquí parado sobre el puente, vemos al presidente de Harvard ya pues como por encima de todos los otros actores del sistema. Y lo que él dice pues en la viñeta es básicamente que se pregunta si sus profesores o si sus médicos, cómo sería como la vida de sus médicos si sus pacientes se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Básicamente eso era porque se experimentaba mucho sobre los pacientes, no se hacía un adecuado seguimiento de los pacientes, y los resultados no siempre eran los mejores para el paciente. Él trabajó mucho sobre la calidad de la atención médica, haciendo énfasis en la importancia del seguimiento de los pacientes y de cuantificar los resultados. Hizo parte del comité de estandarización hospitalaria, que fue más adelante se desarrolló en el Joint Commission International, que todos conocemos. Ya para el final de 1900, el doctor Charles Neer, un médico también de Estados Unidos, de la Universidad de Pensilvania, va a ser otro de los grandes exponentes de la cirugía de hombro. Él empezó su residencia en Nueva York, sin embargo tuvo que pararla por la Segunda Guerra Mundial, y fue a trabajar como médico en Europa en la Segunda Guerra Mundial, también en Japón. Terminó su residencia en 1949 y se vinculó al hospital desde entonces. En 1975 lo nombraron jefe de cirugía reconstructiva. En 1976 crea el primer fellowship de hombro en Estados Unidos,
Eso va a ser una de las contribuciones más importantes del doctor Nid en cuanto a lograr pasar el conocimiento en crear academia alrededor suyo. Él también pues publicó muchísimos artículos, estudió el hombro en casi que todo su espectro. Su primer artículo fue publicado alrededor de 1948 y el último casi llegando a al año 2000. Vemos que su trabajo productivo fue extenso y publicó sobre fracturas de húmero proximal, sobre artroplastias de hombro, sobre artropatía degenerativa y el tratamiento de esta, sobre fracturas de clavícula y sobre todo de las fracturas de clavícula distal, sobre el pinzamiento subacromial y su subsecuente tratamiento con una acromioplastia, y sobre la inestabilidad multidireccional. Aquí les traigo algunos de los ejemplos de las publicaciones del doctor, sobre todo relacionadas a la artroplastia. En 1955, él ve que los pacientes que él ha estado tratando con sus fracturas desplazadas, que trataron previamente o con reducción abierta, fijación interna o artrodesis o una resección de la cabeza humeral, que se consideraba uno de los, digamos, estándares de cuidado en la época, veía como las complicaciones eran muy grandes y los resultados funcionales no eran óptimos, sobre todo los pacientes tratados con osteosíntesis tendían a presentar más adelante una necrosis vascular de la cabeza humeral. Los pacientes tratados con artrodesis tendían a tener problemas, sobre todo con la consolidación y desplazamiento de las tuberosidades, y los pacientes en los que se hacía una resección no obtenían al final un desenlace funcional bueno. En la imagen vemos la fractura desplazada del húmero proximal y cómo él entonces pensó en alguna otra forma de brindarle un tratamiento apropiado a los pacientes, pensando en una hemiartroplastia. La hemiartroplastia en la que él pensó inicialmente era metálica, de una aleación de cromo cobalto, en la que él pretendía restaurar la superficie articular y además lograr como reinsertar las tuberosidades, y la dejaba un poquito más descendida para poder prevenir el pinzamiento. La diseñó en, digamos, 3 tamaños diferentes, dependiendo del diámetro del vástago humeral, pero aquí vemos pues como su prótesis tenía pues la restauración de la superficie articular, tenía aquí un agujero para poder reinsertar las tuberosidades y los 3 tamaños que él diseñó. Fue también fundador y primer presidente de la Sociedad Americana de los Cirujanos de Hombro y Codo, y fue uno de los fundadores también de los Journal del American Shoulder y Elbow Surgery. Ya como en la segunda mitad de 1900 vemos cómo empieza a evolucionar la prótesis anatómica de hombro. Inicialmente pues teníamos las descripciones del doctor Gluck y el doctor Fean, sin embargo empezaron a tratarse con distintos materiales, como les mostré ahorita con el doctor Nir, él ya incursionó en las prótesis metálicas. Sin embargo, previa a la prótesis mecánica, se describió esta prótesis en acrílico, en la cual en los pacientes en los que inicialmente se les hacía una resección de la cabeza humeral se planteó esta artroplastia, pues esta hemiartroplastia en realidad. Sin embargo, estas tendían a fallar porque se fracturaban y por reacciones a cuerpo extrañas. Se incursionó con el doctor Nir en las prótesis mecánicas, en las prótesis metálicas, sobre todo aleaciones de cromo cobalto, la prótesis de Kruger, la prótesis de Nir que les mostré ahorita, y esta prótesis de Stanmore ya hacia 1970, donde vemos pues ya un componente glenoideo, y vemos además que es una prótesis un poco más comprimida. En 1975, el doctor Swanson propone el uso de una prótesis bipolar. Y ya hacia 1970 se empieza a hablar sobre las prótesis reversas,
El doctor Rees en 1972 plantea esta prótesis reversa que va a consistir básicamente en una esfera completa que está atornillada a la glenoides, y en el componente humeral tenemos pues una copa y un vástago que es un monobloque, todos en polietileno. Esta segunda prótesis también, pues en los primeros años de 1970, vamos a ver cómo ya era una prótesis metálica con la esfera, con una distinta interfase entre la glenoides entre la glenoides y la base, pues y esta placa de base, y ya con un vástago metálico. El problema de estas prótesis era que no mejoraban la movilidad en estos pacientes con un manguito rotador deficiente, y además se veía una alta tasa de falla del componente glenoideo. Esto porque por biomecánica se gastaba mucho más el componente de la glenoides, dada la deficiencia como la carga mecánica que impartía el desbalance entre el deltoides y el manguito rotador. Lo cual el doctor Grammont empieza a diseñar una prótesis nueva y a explicarnos por qué pasaban estos hallazgos. Él es un médico también francés, jefe del departamento de ortopedia en Dijon. Hizo varios estudios. Inicialmente estudió la falla mecánica del hombro. Entonces él se planteó que durante la evolución del hombre, cuando pasamos de ser cuadrúpedos a la bipedestación, los miembros superiores adquirieron una función diferente. Los miembros superiores pasaron de ser una extremidad de carga a una extremidad como de trabajo. Se vio que ya en estos casos la glenoides, el húmero no carga la glenoides, sino la glenoides va a cargar el húmero, y esto va a desarrollar cambios evolutivos en la anatomía del húmero, sobre todo una atrofia relativa del supraespinoso y una lateralización del acromion para lograr mejorar el brazo de palanca del deltoides y mejorar la abducción. Plantea la diferencia entre una cirugía funcional y una cirugía anatómica. Describe como una cirugía funcional la cirugía la cual va a permitir, en el contexto del hombro, ejercer la función que el paciente va a requerir. Como les dije, no va a ser una función de carga, sino una función de trabajo. Y plantea que la cirugía anatómica va a atender al fallo, dado que no va a sufrir los problemas que tiene de por sí el manguito, pues el hombro, al haber hecho este cambio evolutivo. En 1977 escribe este tipo de prótesis, lo nombra el Acropole, en la cual hace una resurfacing, no puedo esa palabra en español, del acromion, y logrando prevenir la migración hacia superior del húmero. Sin embargo, ven que se sigue aflojando el componente glenoideo y que no mejora la función de los pacientes con deficiencia del manguito rotador. Ya conociendo estos problemas, que los pacientes con manguito rotador vamos a necesitar balancear el deltoides para mejorar la abducción y contrarrestar esta migración superior. Él plantea medializar el centro de rotación de la prótesis. Inicialmente lo plantea de esta forma, utilizando un modelo parecido al de la artroplastia de cadera, en el cual logra, pues con un componente un poco más en varo, medializar el centro de rotación. Sin embargo, esta prótesis nunca fue, digamos, colocada en humanos. En 1985 describe esta prótesis reversa, que el nombre es la prótesis Trumpet, en la cual consiste en 2/3 de una esfera cementados a la glenoides y un componente humeral monobloque cementado que va a recibir la esfera de la glenoides, logrando medializar y descender un poco el centro de rotación de la prótesis.
y ya en 1991, pues estas prótesis de 1985 de todas formas tendían a fallar, aflojando un poco el componente glenoideo. En 1991 escribe su prótesis delta T, en la cual recorta un poco el tamaño de la esfera de la glenoides, la fija con tornillos, dándonos una prótesis cementada, y son prótesis ya más parecidas a lo que vemos ahora con una copa de polietileno y un vástago metálico. Eso es lo que les traía para hoy. Aquí a modo de conclusiones les muestro esta línea de tiempo que dividí como por mitades. Entonces en la primera mitad del 1800 vamos a ver que como lo principal iba a ser la descripción de las lesiones del manguito rotador, sobre todo en pacientes, pues en modelos cadavéricos. Ya entre 1980 y 1900, dado por la revolución industrial, los problemas de higiene en la época y las guerras, como todo el estudio, todos los desarrollos fueron dados como a tratar con los problemas inherentes a estas condiciones. Entre 1850 y 1900 vamos a ver pues que la mayoría de los problemas estaban dados o por lesiones en la guerra o por lesiones del trabajo o infecciosas como la tuberculosis, y es en estos pacientes en los que se empiezan a desarrollar las primeras artroplastias descritas por los doctores Gluck y Pean. Ya hacia la primera mitad de 1900 tenemos como una mejor caracterización, al menos de los distintos tipos de lesiones del manguito rotador. Se describe la artropatía por manguito rotador. Los mayores exponentes que tenemos van a ser los doctores Pertes y Codman, que van a incursionar en la reparación quirúrgica del manguito rotador. Uno de los hallazgos importantes en esta época además nos ayuda como con el diagnóstico de las lesiones del manguito rotador va a ser la artrografía. Ya en la segunda mitad de 1950, pues como lo más grande encontramos en cuanto al desarrollo de la cirugía de hombro, va a ser el desarrollo de las prótesis por el lado del doctor Mills de la prótesis anatómica y por el lado del doctor Gramont por la prótesis reversa. Y ya hacia la segunda mitad de esta época, los siguientes desarrollos de las técnicas quirúrgicas, ya con el advenimiento de la artroscopia en 1980 y para adelante, como la modernización de las estructuras de anclaje, los métodos de aumentación biológica y todo lo que viene de ahora en adelante. Eso es lo que les traía para hoy. Buenísimo, Daniela. Muchísimas gracias y espero que todos los residentes y personas conectadas a esta charla y que estén viendo el video más adelante se sientan igual de emocionados, pues al ver toda esta evolución que realmente como que lo motiva a uno a seguir trabajando. Como esta última gráfica me gustó mucho porque de verdad que resume un poco como las etapas de la cirugía de hombro, primero, y segundo que también me gustó que se haya detenido a hablar un poco más del doctor Codman, que fue, a mi modo de ver, uno de los más grandes profetas de esta pues, religión de la ortopedia de hombro y codo. Y de hecho, ahora, como parafraseando esa última frase, uno de mis profesores en Santa Clara decía eso, decía que la ortopedia es como una religión y que en toda religión a la que uno se meta, pues, uno tiene que conocer sus profetas, ¿sí? Entonces, esta es una forma de ir conociendo las personas que han sido importantes y relevantes en nuestra área. Esto fue un poco lo que Daniela mostró a nivel mundial y yo quisiera preguntarle al doctor González, que se ha conectado, ¿qué pasa en Colombia? Digamos, ¿cómo ha sido la evolución de la cirugía de hombro en Colombia desde los 80s o 70s hacia acá, doctor González? Gracias, Guido. Sí, la evolución en Colombia comenzó, si uno se pone a mirar los años que mencionaba Daniela, pues aquí empezamos un poco después. En la época de Codman, aquí estaba pues el inicio de la ortopedia en general, no del hombro. En los años 30
comenzó Lisandro Leiva Pereira y en el 46 se creó la Sociedad de Ortopedia, la Sociedad Colombiana de Ortopedia. En la época de Nier tal vez comenzaron los primeros cirujanos de hombro que hubo en Colombia, que eran más empíricos que otra cosa, no tenían un entrenamiento específico en hombro. 70s, 80s, el doctor Fabio Hermida en el Hospital Militar y luego en la Samaritana, y el doctor Jorge Ruiz en San José fueron como los principales, y Pedro Manuel Botero en San Ignacio. Él se había entrenado en Nueva York en rodilla principalmente, pero alcanzó a hacer algo de hombro y aquí lo hacía. Ellos tres diría yo que fueron los pioneros, especialmente los doctores Hermida y Ruiz. En los años 90, pues sí, sucedió un boom increíble en hombro. Varios de nosotros hicimos entrenamiento formal. Aquí en Bogotá estuvo Rodrigo López, que luego trabajó con Sanitas, como todos saben, San José, Escuela de San José, Fabio Restrepo del Militar, Rodrigo Vargas de la Nacional, Hospital San Juan de Dios. Yo estaba en el Hospital San Ignacio, en la Javeriana. En Medellín estaban los doctores Vanegas, Horacio y Álvaro, Rafael Ginás y Juan Carlos Jaramillo. En Cali estaba el doctor Gessner y Mauricio Gutiérrez, sobre todo. En el eje cafetero tal vez comenzaba Alejandro López. Y pues tanto fue ese boom de esas personas que como que al tiempo hicimos hombro, que en el año 95, si no estoy mal, se creó el capítulo de hombro y codo de la Sociedad de Ortopedia. Yo tuve el privilegio de ser el primer presidente, año 95 o 96, habría que mirar exactamente. En el año 98 se comenzó el fellow de hombro aquí en la Fundación Santa Fe, y tenemos el orgullo hoy con Juan David Lacutir, que es nuestro fellow actual. Tenemos el orgullo de tener 25 fellows con él, incluidos, desde esa época del año 98. Y así como Daniela paró una vez que aparecieron las prótesis y las cosas, pues sí, yo paro aquí porque una vez que se generó este boom en los 90s, con la creación del capítulo en el 95, de ahí en adelante sí ha habido una expansión que es exponencial. Es maravilloso ver cómo hoy en día pues la cirugía de hombro tiene todo tipo de alcances y está pues a nivel mundial, diría yo. Eso es un resumen corto, Guido. Sí, señor, muchísimas gracias, y un buen resumen, porque hay veces uno se queda como en esta parte internacional y no sabe un poco de esta historia que usted acaba de contar, doctor González, de su propia ciudad y de su propio país. Entonces, muchas gracias por ese muy buen resumen. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, doctor González o doctor Jorge Rojas, que es el otro cirujano de la sección, que está conectado. Si hay alguna pregunta o comentario, dejamos acá. ¿No? Bueno, hasta dentro de 8 días. Un buen resto de semana. Que estén bien. Chao, Guido. Gracias, Daniela. Hasta luego, doctor.